cansado del cálculo vectorial. Ok, profe, está bien. Estoy cansado del cálculo vectorial. Ya. Estas clases me están llevando más, me ocupan más tiempo del que yo esperaba. Así que peligra que yo siga dando clases el trimestre que viene. Bien, fíjense, ayer el flujo del campo este es un campo vectorial sobre la superficie del cono, fíjense, X4. Aquí no hay ningún problema porque fíjense, la Z está en función de la X y la Y, ¿no? Donde Z varía entre 0 y H. Hacerlo directamente y aplicando el teorema de Gauss. ¿De acuerdo? Entonces, bien, el flujo del campo se calcula mediante la integral de superficie esta. Primero parametrizamos el cono y lo parametrizo. Ustedes saben. Entonces esto va a ser U coseno de B, U seno de B y Z igual a X cuadrado más Y cuadrado, que es U. Porque cuando ustedes elevan U a X al cuadrado, esto es X, esto es la Y. Cuando elevan esto más esto al cuadrado, me queda esto que es la U. Entonces, la parametrización es esta. U coseno de B, U seno de B y U. Y U. Y la región D en el plano va a estar formada por todos los V, tal que 0 está entre U y H, que es la Z, la U es Z, y la B varía entre 0 y 2pi. La superficie es la imagen de phi de D. Bueno, aquí calculan el vector normal, haciendo el producto vectorial fundamental que llaman, haciendo esto, y esto es la integral de superficie que ustedes calculan. Esta integral, obviamente hacen las cuentas y llegan a esto. Aquí está demostrado, aquí encontraron la integral de superficie. Aquí encontramos la integral de superficie. Hicieron los pasos. Cuando usted le mandan a probar, por ejemplo, el teorema de la divergencia de un campo vectorial, entonces usted tiene que resolver la integral de superficie y la integral de volumen de la divergencia. Entonces ya resolvió la de superficie, ahora vamos a la de la divergencia. Entonces, sea B el sólido limitado por el cono y el plano Z igual a H. La superficie cerrada que limita, recuerdan que los dos teoremas funcionan en superficies cerradas. Esta está cerrada porque tiene arriba el plano Z igual a H. Entonces, la superficie cerrada que limita a ese volumen es la unión de S unión S1. Esa es la lateral, perdón, S unión S, donde S1 es la superficie paramétrica que limita al círculo este, al de arriba, en el plano Z igual a H. Aplicando el teorema de Gauss, entonces, esto va a ser la integral triple, va a ser igual a esta integral de superficie. A esta integral de superficie. Pero fíjense, la superficie tiene que estar cerrada. Fíjense la diferencia de hallar esto para aplicar el teorema de la divergencia, la superficie tiene que estar cerrada. En cambio, para encontrar la integral de superficie de esto, en este cono, con esto, yo no necesito cerrar la superficie. Están viendo la diferencia, ¿no? Yo calculé la integral de superficie esta sin cerrar la superficie. En cambio, cuando aplico el teorema de la divergencia, que es la parte B, tengo que cerrar la superficie y la cierro con el plano Z igual a H. Entonces, bien, la integral esta va a ser igual a la integral de superficie, pero con la superficie lateral más la superficie de la tapa. Bien, entonces podemos calcularla. ¿Yo qué estoy hallando? Yo estoy hallando es esto. Menos que esto menos la diferencia de esto. Esta que está aquí es la que acabo de calcular. Esta que está aquí es la que acabo de calcular. Esta
Esta que está aquí es esta que está aquí. Es esta que está aquí. Es esta que está aquí. Esta es la que acabo de calcular. Pero aquí la calculé directamente y aquí la estoy calculando por el teorema de la divergencia. Aquí la estoy calculando por el teorema de la divergencia. Profesor, una pregunta. En vez de calcular... Una pregunta, profesor. ¿Me dijo algo? ¿Cómo? Sí, ¿me escucha? Sí. Profesor, ¿y cómo uno sabe cuando la superficie está cerrada y cuando está abierta? Porque he hecho ejercicios en el que calculo la divergencia y asumo de una vez que está cerrada. Bueno, pero en aquí este está. no. Aquí, bueno, anda aquí, pues. Ajá. O sea, aquí tengo con 0 menor o igual que z menor o igual que h. Aquí tienes el cono. Yo aquí no estoy poniendo aquí tengo la z variando entre 0 y h. Yo aquí no estoy poniendo no estoy añadiendo el z igual a h, sino la z está variando entre 0 y h. Entre 0 y h. Aquí después yo no voy a poner a la z variando entre 0 y h, sino voy a hacer z igual a h. Entonces fíjate. Eso te lo va dando los ejercicios y lo que vas viendo, pues. O sea, tú aquí tienes, sea B el sólido limitado por el cono, y el plano Z igual a H. Aquí no te estoy hablando de un cono cerrado. Aquí te estoy hablando, calcula el flujo del campo mediante esta integral de superficie, donde la superficie es esta. Aquí te estoy dando, aquí te estoy cerrando la superficie al ponerle Z igual a H. Z igual a H. Entonces, aquí esto es una integral de volumen. Yo ahora estoy hablando de una integral de volumen. Y para ello necesito cerrar la región en la que estoy trabajando. Digamos. Aquí está. En la teoría de la divergencia, tú tienes que ver que el volumen sobre el cual vas a integrar sea un volumen que esté cerrado. Bueno, ahí hay bastantes ejemplos, pues. Ahí hay bastantes ejemplos. Y hemos visto ya ejemplos anteriores donde se cierra. Donde no necesito cerrarlo es para integrar de superficie. Pero al aplicar el teorema de la divergencia, necesito cerrarlo. Entonces tengo esto que está acá. Calculo la divergencia. La divergencia me da esto. Entonces me da esto. Esto es una integral de volumen. Para calcular esta integral de volumen, transformo esto en coordenadas cilíndricas, pueden ser esféricas o cilíndricas, lo transformo en coordenadas cilíndricas, donde X es igual a esto que está acá. Perdón, aquí me comí algo. Que me comí aquí, Rho. Esta es la Z. Este es Z. Aquí está Z. Aquí me comí la Z, ¿ves? Aquí la Z varía entre 0 y H, el phi varía entre 0 y 2pi, y el rho varía, la Z, aquí ¿qué pasó? A ver. Teniendo en cuenta que sobre el cono Z, sobre el cono, a ver, espérate. No. Espérate. Esto es rho, aquí esto es rho. Rho varía entre 0 y H. Después, phi varía entre 0 y 2pi. Y después Z varía entre rho y H, ¿no? Teniendo en cuenta que sobre el cono es Z igual a X cuadrado más Y cuadrado. Y X cuadrado más Y cuadrado es igual a rho cuadrado. Z es igual a rho. Entonces, sobre el cono, fíjate, sobre el cono, cuando tengo esto, teniendo en cuenta que sobre el cono es Z cuadrado igual a X cuadrado más Y cuadrado. ¿Okay? Entonces tengo Z igual acá. Bien, aquí, como les digo, esto es rho. Esta es la página 1. Ahí lo puse bien allí. 125. Eso es rho.
Eso es. Bien, entonces, teniendo en cuenta que sobre el cono eso es eso, entonces el teorema de la divergencia es esto. Entonces, x cuadrado más y cuadrado es rho, x cuadrado más y cuadrado es rho al cuadrado más z cuadrado, y entonces hacen esta integral, hacen esa integral, hacen todos esos cálculos y llegan acá, llegan acá. Esa es la integral de volumen, la de la divergencia. Les hace falta ahora sobre la tapa S1. La tapa S1 es la tapa de arriba, es Z igual a H, entonces esta es la parametrización. Es X y H. Un vector normal a esa tapa es este. Un vector normal es este. Bueno, ustedes pueden hallar aquí el Φ1, hacen esto, hacen esto. Un vector normal es esto. Esto me está dando que está saliendo, este es un vector normal a la tapa exterior. Normal exterior. Entonces, esa integral de superficie sobre S1 va a ser esto. Va a ser esto. Recuerden, Z vale H. Entonces, el campo es este ahora. Este es el vector normal a la superficie. Hago esa cuenta y me da esto que está acá. Donde de X y de Y va a ser el área de prima o de D, donde es esto. Esto es una circunferencia, un círculo centrado en el origen de radio H. Entonces, esto va a ser pi por R al cuadrado, o sea, pi por H al cuadrado me da pi por H a la 5. ¿Ok? Entonces, esta integral va a ser la de la divergencia menos esta. Va a ser esto que está acá. 9 sobre 10 pi H a la 5 menos pi por H a la 5 me da esto que está acá. Entonces, fíjense, como para el cálculo de la integral de la superficie en A, hemos utilizado una parametrización cuyo vector fundamental, este, es normal hacia el interior de B, pues tiene tercera componente positiva. Positiva, fíjense. Fíjense, este tiene tercera componente positiva. Entonces, fíjense la diferencia. La diferencia, vamos a ver. ¿A dónde está esta diferencia? Vamos a ver. Ajá. Aquí medio acá. A ver, ¿cuál fue el vector? Fíjense, aquí usé este con este, ¿verdad? Este fue el vector normal que utilicé para calcular la integral de superficie. Entonces, fíjense, vamos acá a anotar esta. Aquí. Como para el cálculo de la integral esa en A, hemos utilizado una parametrización cuyo vector fundamental es este, es normal hacia el interior de B, pues tiene tercera componente positiva. Entonces, la integral de superficie de F por D de S es igual, le cambio de signo, a menos la integral de S de Fn de ds, y me da esto que está acá, que concuerda con el resultado obtenido en la parte A. En la parte A. ¿Me expliqué ahí? O sea, fíjense, aquí yo utilicé yo el vector normal que utilicé fue con U que está entrando, no que está saliendo. Es normal hacia el interior de B. Es normal hacia el interior de B. Pues tiene tercera componente positiva. Entonces, aquí para salir tiene que tener la componente negativa para que salga. Porque la Z está creciendo con la X cuadrado más Y cuadrado. Fíjate, la Z es X cuadrado más Y cuadrado. Z igual a X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, cuando yo pongo un vector con componente y la tercera componente positiva, esto está creciendo, va hacia arriba, pero la Z crece, la Z crece precisamente, entonces está entrando. Por eso es que cambio
signo del vector normal. Pero hacer eso es equivalente a cambiarle la orientación a esto, ¿no? Entonces, esta integral es igual a menos esta y me queda esto que está acá. Bien. Bueno, así pueden ir viendo cada uno de estos problemas, ¿no? Fíjense, calcular el flujo del campo a través de la superficie cerrada que está limitada por el cilindro y por el cono. Resuelve el problema usando el teorema de Gauss. Entonces, la superficie cerrada, S, que limita el cilindro, es la unión de tres superficies, la tapa superior, la inferior y la superficie cilíndrica o la superficie lateral, digamos. Por tanto, hemos de calcular la integral del campo F en cada una de ellas. Entonces, voy y parametrizo la tapa, la S1, que va a ser la Z igual a 3. Esto va a ser la parte superior. Después la Z igual a 0. Aquí estoy con la tapa superior, la S1. La S2 es la tapa inferior y la S3 es la superficie cilíndrica. Entonces voy parametrizando a cada una de ellas. Aquí está parametrizada la tapa de arriba. Este es el dominio en el que estoy trabajando. Aquí cuadrado más y cuadrado igual a esto. Obviamente un vector normal a esa tapa es este, cuyo sentido es hacia el exterior de la superficie, donde S es la superficie unión de estas tres, y calculamos esa integral de superficie de esta manera, y eso nos da igual a 0. Eso nos da igual a 0. Eso nos da igual a 0. Bien. Esto lo puedo calcular así o lo puedo calcular, a ver cómo más lo puedo calcular. Ah, no, tendría que calcularlo así. Sí. Ok. Bien. Ahora parametrizamos a S sub 2. A S sub 2, que S sub 2 es esta. La Z vale 0 aquí. Entonces, en la S sub 2 tenemos la parametrización dada de esta forma. R coseno de U, R seno de U. Perdón, esa es la S3, la S2 está acá. La S2 la parametrizamos como de esta forma, X0, la Z vale 0. Hallamos esto, también va a tener este vector 0, 0, 1. Pero este vector en la de abajo está entrando. Le tengo que cambiar el signo, ¿no? Fíjense, este 0, 0, 1, como estoy abajo, esto va hacia arriba. Entonces, estoy acá, esto va hacia arriba, está entrando. Esa es una de las cosas que esto está entrando. Entonces, está dirigido hacia el interior de la superficie. Entonces, de allí que le cambiamos el signo a esto, porque yo quiero que salga y no que entre. Entonces, fíjense, aquí le cambié de signo. Aquí le cambié de signo, aquí le cambié de signo. No es el 001, sino el 00 menos 1. Le cambio de signo. Profesor, una pregunta. Ajá. Cuando se le cambia el signo, ¿se le cambia las tres componentes o solo la componente Z? Se las cambia las tres componentes. Ok, gracias, profesor. Fíjate, aquí dice menos todo el vector. Lo que pasa es que como estas son 0 las demás, no se ve que se las haya cambiado. Porque 0 es igual a menos 0. Pero se las cambio las tres. Bien. Gracias, profesor. Bien, parametrización de C3. Ahora vamos a parametrizar la región cilíndrica. Entonces aquí tengo la parametrización cilíndrica, donde la B, que es el papel de la Z, varía entre 0 y 3. Así calculo a N sub 3 de esta forma. ¿De acuerdo? Y me da esto que está acá. De manera tal que esa integral de volumen es esto que está acá. Ustedes hacen las cuentas. Ahí van las cuentas. Y me queda esto que está acá. Entonces, la suma de las tres integrales, 2 me dan 0. La única que no me da 0 es esta. Las otras dos me dieron 0. Eso fue calculando la integral de superficie. Ahora,
vamos a calcular el flujo del campo utilizando el teorema de Gauss. Bien, fíjense aquí, la divergencia del campo es esta. Entonces, fíjense, ahora dice, la forma más conveniente de realizar la integral en el conjunto B es hacer un cambio de coordenadas cilíndricas, ya que por ser B un cilindro, el dominio de integración en esta variable es este. Z varía entre 0 y 3, ρ varía entre 0 y R, phi varía entre 0 y 2pi. Entonces, fíjense, en este caso, la integral de superficie S es igual a la integral del volumen de B, porque la superficie está cerrada ya. Y aquí no hay que cerrar. Y aquí no hay que cerrar, porque ya aquí comprendí, esta integral comprende la superficie lateral, la superficie de la tapa de arriba y la superficie de la tapa de abajo. Ya esto estaba cerrado. Ya está cerrado. Entonces ya yo puedo calcular directamente. Y me da lo mismo. Fíjense, comparen este ejemplo con el anterior, pues, para que vean. Entre este el problema de entrada, dice que ya está cerrada. Calcular el flujo del campo tal a través de una superficie cerrada. En cambio, acá, en el primer ejemplo, no hablo de superficie. Hallar el flujo a través de la superficie del cono, con esto variando de aquí a acá. Aquí no estoy, aquí después cierro la superficie. Entonces, revisen este problema con el segundo y aclaren un poco lo de esto de la superficie cerrada, pues, cuando se da y cuando no se da. Bien. Entonces, yo para aplicar, estoy aquí. Ok. Calculamos el teorema de la divergencia. Estoy aquí. Bien, otro problema. Bueno, ustedes pueden ir viendo otro problema. Dada omega esta región, z mayor o igual que 0, y un campo vectorial PQR, donde parcial de P con respecto a X más parcial de Q con respecto a Y es igual a 3, y la tercera componente del campo es X cuadrado más Y cuadrado. Aquí me piden evaluar el flujo el flujo del campo que atraviesa la superficie, donde S, la superficie, es la porción. Esto es un paraboloide con Z mayor o igual que 0 y N es la normal unitaria apuntando hacia afuera, elipsoide, perdón, un elipsoide, sí. Apuntando hacia afuera del elipsoide. Entonces, sea S1 el disco X cuadrado más 2Y cuadrado menos igual que 1, estoy en el plano XY, con normal hacia abajo, entonces S unión S1 constituye una superficie cerrada orientada positivamente hacia afuera, que es la frontera del conjunto omega. Bien. Aplicando el teorema de la divergencia, ya tengo una superficie cerrada, va a ser la suma de las dos. Esto va a ser la suma de las dos de la superficie cerrada, va a ser esa integral, la integral sobre S, la superficie lateral más sobre la tapa del elipsoide. Y bueno, y esto va de donde la superficie de S es igual a la integral de volumen de la divergencia menos la superficie de la tapa, en la tapa. Y ahora calculamos los valores de dichas integrales. Entonces, fíjense, la divergencia del campo F es esta, pero P, parcial de P con respecto a X, parcial de Q con respecto a Y, vale 3. Y la parcial con respecto a Z de la R es esta, es X cuadrado más Y cuadrado. La parcial de esta con respecto a Z es 0, entonces me queda 3. Me da entonces que la divergencia del campo es 3. ¿De acuerdo?
Bien. Vamos a utilizar coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. X, Z, R, tita, Z. Utilizando coordenadas cilíndricas. Entonces vamos a llamar X con respecto a R es coseno de tita. X con respecto a tita es menos R seno de tita. Y con respecto a Z es 0. Calculo el jacobiano y me da esto que está acá. Entonces, esa integral de la divergencia va a ser igual a esta integral, la integral triple, 0,2 pi, la 0 a 1, hago el cambio a coordenadas esféricas, a coordenadas cilíndricas, 0 y 1 menos r cuadrado sobre 2. 1 menos r cuadrado sobre 2. Esto es igual a esto que está acá. Resolviendo esa integral. Bien. Fíjense, la z varía, la z varía entre 0 y 1 menos r cuadrado sobre 2. Vamos a ver este límite de integración de dónde me viene. Yo lo hice por ahí, yo lo hice. Ok. Vamos a ver. Ajá, me viene de acá. De acá después a la z. La z va a ser 1 menos x cuadrado menos 2y cuadrado sobre 4, la raíz cuadrada de esa, ¿no? Pero con la manera como escribo la x y la y, fíjense quién es la x. La x va a ser, digamos, r coseno de tita, y la y va a ser r medio o r sobre raíz de 2 seno de tita, ¿no? Seno de tita. Y al dividir sobre 4, la raíz me va a dar el 2 afuera. Entonces va a ser 1 menos r cuadrado sobre 2. Fíjense, al parametrizar, aquí está, miren. Fíjense cómo parametrizo. Fíjense cómo parametrizo. Cuando yo hago x al cuadrado más y al cuadrado, yo no hago y al cuadrado, sino que tengo que hacer 4y cuadrado, fíjense. Tengo que hacer, atención, porque 2y al cuadrado. 2y al cuadrado. Entonces, cuando yo aquí hago x al cuadrado más 2y cuadrado, cuando hago el cuadrado de este, me queda 2. Al multiplicar por el 2 se me van. Me queda r cuadrado coseno cuadrado más r cuadrado seno cuadrado. Me queda r cuadrado, que es esto que está acá. 1 menos r cuadrado sobre raíz de 2. Ahí están las cuentas. Bien, ustedes chequean todo eso, ¿no? Atención cuando se parametriza acá. Cuando se está parametrizando acá. Porque aquí no estoy parametrizando, estoy parametrizando el elipsoide, pues. Esta es la componente para la y, porque esto va multiplicado por 4. Cuando yo elevo aquí al cuadrado, esto me da 2. Perdón, multiplicado por 2, no por 4. Aquí está. Por 2. Bien, hay que tener un poquito de atención ahí en las parametrizaciones. Como ese uno está orientado hacia abajo, para que salga, tengo esto que está acá, me queda esto que está acá, entonces me queda esta integral acá con signo negativo, con este cambio de variable, y esto va a ser igual a r sobre el jacobiano, va a ser r sobre raíz de 2, entonces menos la integral de 1, que la tengo ahí, va a ser esto, haciendo el cambio de variable, y me resulta esto que está acá. Que es esto que está acá. Entonces, la integral sobre la superficie cilíndrica, va a ser esta menos esta. Y es esto que está acá. Y esto fue lo mismo que me dio. No, yo aquí no estoy verificando. Yo aquí no estoy verificando el teorema de
del teorema de la divergencia. Bien. ¿Alguna pregunta con este problema? No, profe. Fíjense bien, fíjense bien. Aquí, fíjense cómo se utilizó este hecho, ¿no? En la divergencia. En la divergencia, aquí lo utilicé, pues. Aquí lo utilicé aquí. Utilicé este hecho. Después el cambio en coordenadas cilíndricas, fíjense, las coordenadas cilíndricas son ahora, son estas. Son estas. Bien. Bueno, otro problema interesante es este. Considera el campo R3 dado por esto. Calcula el flujo normal del campo en la superficie S de R3 definida de esta manera. Definida de esta manera. Entonces, usaremos el teorema de divergencia. Para ello definiremos el borde, o sea, la frontera de la región R va a ser la suma de toda esta superficie, S1 unión S1, S unión S1 y S2, donde S1 y S2 son las tapas superiores e inferiores respectivamente, con vectores normales apuntando hacia afuera. Hacia afuera. Entonces, la divergencia de F me da 3. Entonces, esa integral es una integral de volumen. Aquí puedo utilizar B en vez de R, no importa. Y esa va a ser igual la integral, esta va a ser 3 veces el volumen de R. Bueno, aquí utilizo, fíjense, ¿quién es R? ¿Quién es R? Es el borde de R. Usaremos el teorema de divergencia para definir el borde de R. Calcularemos el volumen de R vía secciones transversales. De cada sección transversal corresponde a un círculo de radio raíz de Z. Porque recuerden que Z igual a X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Recuerden, ¿no? Z igual a X cuadrado. Entonces, el radio de esto va a ser raíz de Z. Raíz de Z sería el radio de este. Visto esto como una circunferencia, raíz de Z. Entonces, aquí esto es lo nuevo. ¿Quién es el volumen de todo esto? Entonces, el volumen de todo esto va a ser integral. Calculamos el volumen vía sección transversal. Cada sección transversal corresponde a un círculo de radio raíz de 2. Por lo tanto, el volumen es este. Z varía entre 1 y 4. Esto que está acá me da esto. Eso me da este volumen. La parametrización de C1 y de C2 son estas. Esta es la de C1 y la de C2 es esta. Es esta. Fíjense. Arriba con Z igual a 4 y abajo con Z igual a 1. Con Z igual a 1. Z varía entre 4 y 1, ¿no? Aquí está, ¿ves? Entre 4 y 1. Bueno, se repite lo mismo allá en los vectores, producto vectorial fundamental, y calculan esta integral, la integral sobre arriba y la de abajo, y les queda esto que está acá. Bien, eso es la misma cosa, la misma historia. Otro ejemplo, bueno, vayan viendo ustedes esto. De todos estos, el que quizás me interese a mí más, que es un poco más novedoso que todo esto, vamos a ver cuál. Fíjense este. Este se repite, esta es la misma historia. Cerrar arriba, cerrar abajo, sobre CUL tenemos la parametrización tal. Esto lo pueden ustedes ya mirar rápidamente. ¿No? Este hecho, por ejemplo, este hecho de que sea X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 2, aquí se completa en cuadrado, y entonces con Z mayor que 0.
al completar cuadrados acá, me queda algo de esta forma que está acá. Aquí está la completación de cuadrados, ¿no? La completación de cuadrados. Me queda un círculo con radio 1, con radio 1 y centro en 1, 0, que es este, ¿no? Aquí me va a variar entre menos pi medio y pi medio, y la R va a variar entre 0 y 2 cosenos de tita, ¿no? Que sale de aquí, que sale de hacer esta cuenta. R por R menos 2 cosenos de tita, R igual a 0 y R igual a 2 cosenos de tita. Eso lo voy a ver en las integrales, ¿no? Bien, entonces aquí no tengo problema. Problema aquí más raro, de manera separada. Bueno, calcula las integrales de manera separada. Se calcula. Este es el problema que yo veo más raro acá, ¿no? Fíjense este problema. Este tipo de problema no lo hemos hecho todavía. Fíjense este tipo de problema. Calcular el flujo del campo a través de la porción del paraboloide limitado por I más Z igual a 4 y Z igual a 1, orientado hacia el exterior mediante los teoremas de Gauss y Stokes. Entonces, bueno, fíjense que la divergencia de F es 0. Esto es 2, esto es menos 1 y esto es menos 1. 2 menos 1 da 0. La divergencia da 0. Si la divergencia es 0, por lo tanto, admite un potencial vectorial, ¿no? Eso quiere decir que F va a ser el rotor de un cierto G, de un cierto campo G. Eso quiere decir eso. Si la divergencia es 0. ¿Dónde G es la solución de este sistema? Fíjense cómo se hace aquí. G, yo parto de aquí. ¿Por qué es la solución de este sistema? Por esta razón, fíjense. G, yo digo que es G1, G2, G3. El rotor de G es esto que está acá. El rotor de G es esto que está acá. Cuando usted hace el determinante, este determinante del nabla, producto vectorial con el G, me da este vector. Pero este vector F tiene componentes, las componentes de F son parcial de F con respecto a X, parcial de F con respecto a Y, parcial de F con respecto a Z. Entonces, esto que está acá, parcial de G con respecto a Y, menos parcial de G, parcial de G3 con respecto a Y, menos, perdón, estoy malo. Esto con respecto a Z. A Z. Aquí con respecto a Z. Ahí me equivoqué. Esa es la página. Problema 6, creo. Ahí me equivoqué. Problema 5, problema 6. Creo que es. Problema 6. Ajá. Sí, esto es con respecto. G3 con respecto a Y y G2 con respecto a Z. Aquí, G3 con respecto a Y y G2 con respecto a Z. ¿Ok? Aquí pongan G2 con respecto a Z. Aquí G1 con respecto a Z, G3 con respecto a X. G2 con respecto a X, G1 con respecto a Y. Entonces, esta parte de aquí, G3 con respecto a Y menos G2 con respecto a Z, que es esto, es parcial de F1 con respecto a X. Pero parcial del campo F. Ese parcial de F1 con respecto a X es 2. Es 2. Perdón. Esto, el rotor de esto es igual a F. Pero F es igual a 2X menos 4Y menos Z. Entonces, la primera componente es esta,
que es esta, que está bien escrita, que me falta la z, eso vale 2x, que vale acá. La segunda componente, que es parcial de 1 con respecto a z, menos parcial de g3 con respecto a x, es 4 menos y es esta. Y la tercera componente, que es parcial de g2 con respecto a x, menos parcial de g1 con respecto a y, es esta que está acá. Es esta que está acá. Es la tercera componente del campo, que es menos z. Bien, yo quiero ver quién es G1, G2 y G3. Si no hay problema, hallar quién es G1, G2, G3. Bueno, por comodidad, fíjense, yo aquí tengo tres ecuaciones, pero estas ecuaciones no son ecuaciones algebraicas, porque aquí estas son ecuaciones con integraciones que tengo que hacer. Entonces yo por comodidad, yo puedo tener infinitas cosas de estas, puedo tener muchas, pero por comodidad yo voy a tomar G3 igual a 0. G3 igual a 0. Bien. Si yo tomo G3 igual a 0, entonces me queda parcial de G3 igual a 0, me queda menos parcial de G2 con respecto a Z igual a 2X. Me queda parcial de G1 con respecto a Z igual a 4 menos Y. Y me queda esta tercera que está acá. Tomando entonces G3 igual a 0, me queda esto. Integro con respecto a Z, manteniendo a X y a Y constantes, e integrando con respecto a Z, me queda esto que está acá. Menos 2XZ más una constante que depende de X y de Y. Porque estoy integrando con respecto a Z. Entonces, la constante va a ser con respecto a X y Y. De la misma manera, parcial de 1 con respecto a Z, integro con respecto a Z, integro acá con respecto a Z, me queda 4Z menos YZ, más una constante que va a depender de X y de Y. Y de Y porque integré con respecto a Z. Entonces me queda la constante G de 1 de X y me queda de esta forma. Perdón, la G1 de X y Z me queda 4Z menos YZ más Φ2 de XY, o sea, esto que está aquí. Y la G1 es esta que está acá, menos 2X, Z más Φ1 de XY. Entonces, derivo la G2 con respecto a la X. La G2 con respecto a la X la derivo acá. Y me queda G2 con respecto a X menos 2Z más la parcial de F de 1 con respecto a X. Y después derivo la G2. Después derivo la G1 con respecto a Y. La G1 con respecto a Y. Esto me da 0. Me queda menos Z más parcial de Φ2 con respecto a Y. O sea, aquí está. Aquí está. Esta es la G2 y esta es la X. Y hago la diferencia de la parcial de G2 con respecto a X menos la parcial de G1 con respecto a Y. Y la diferencia de esta menos esta me queda menos 2Z a parcial de Φ1, queda esto que está acá. Ajá. Entonces me queda, a ver. Pero parcial de Φ1. Menos Z, me queda, pero perdón, ¿cómo se me van? Aquí, esto me queda menos 2Z más Φ de X1. O sea, menos, me queda más Z menos esto. Entonces me va a quedar, me queda menos Z. Me queda menos 2Z más Z, me queda menos Z. Y me queda Φ1 con respecto a X menos Φ2 con respecto a Y. Ya va, espérate, ¿qué se me pasó aquí? Esto me queda esto. Entonces voy a agarrar Φ1 de X igual a Φ2 de X para que sea 0. Si yo elimino esto, entonces me queda igual a menos Z. ¿Cómo debo tomar a Φ1 y cómo debo tomar a Φ2 para que las derivadas de ella de X con respecto
la de Φ1 con respecto a X, la de Φ2 con respecto a Y coincida. Si yo tomo a Φ1 igual a 0 y la de Φ2 igual a 0, entonces las derivadas de ella van a ser constantes, van a ser igual a 0. Esta derivada igual a 0 y esta derivada igual a 0. Si la tomo constante igual a 0, estas derivadas van a ser 0 y me va a quedar que toda esta cuenta de aquí va a ser igual a menos z. Entonces, parcial de G2 con respecto a X menos parcial de G1 con respecto a Y es igual a menos z, tomando esto que está acá. Entonces, fíjense quién va a ser G. ¿Quién va a ser G? Fíjense. La G va a ser G1, G2, G3. G3 vale 0. G3 vale 0. ¿Cuánto vale G2? Esto vale 0 y esto vale 0. Entonces, G1 va a ser 4z menos IZ. O sea, va a ser igual a Z factor común de 4 menos I. Va a ser G1. Y G2 va a ser menos 2XZ. Bueno, eso lo escribo ahora acá. Aquí tengo la G. Esta es la G1, esta es la G2 y esta es la 0. La G2, esto es 0, me queda menos 2XZ, aquí está, menos 2XZ. Y G1 me queda Z, factor común de 4 menos I. Z, factor común de 4 menos I. Y así tengo G. Y el rotor de G da la F. Da la F. Entonces, por el teorema de Stokes, nosotros escribimos la F igual a esto que está acá. Y esto, por el teorema de Stokes, esta integral de superficie es una integral de línea de G. La frontera de S consta de dos curvas. Esta que cuadrado más y cuadrado igual a 3 y Z igual a 1 y esta que está acá. Y esta que está con I más Z igual a 4. Las parametrizamos esta con raíz cuadrada de 3. Está parametrizado aquí. Este es para la X, este es para la Y, y la Z vale 1. Y la otra, parametrizando esta, nos queda esta que está acá, donde Z es igual a 4 menos I, y I es esto. Entonces, haciendo Z igual a 4 menos I, con I igual a esto, me queda esto que está acá. Bien, la integral de G sobre el borde de S consta de estas dos contribuciones, que son esta que está acá, que me queda 3pi, y esta otra que está acá, que me queda igual a 0. Así, el resultado final es menos 3pi. Repito, fíjense, este se lo puse porque este es un problema. Cuando la divergencia da 0, yo tengo que buscar, para poder aplicar el teorema de divergencia, tengo que buscar lo que se llama un potencial vectorial, que es la G, donde la F va a ser el rotor de la G. Cuando yo encuentro esa G, entonces yo hago la integral. Fíjense cómo la hago. Ya encontré la G. Entonces, la integral de superficie, esta va a ser el rotor de la F. Perdón, el rotor de la G, perdón. La integral de superficie F, si la divergencia de F es 0, entonces quiere decir que va a haber un potencial vectorial G, tal que la F es igual al rotor de la G. Este es el rotor de la G. Entonces, esta integral de superficie es igual a esta integral de superficie y esta es igual a una integral de línea que está acá, que es la que resuelvo. Bien. Entonces, aquí el problema que complicó esto o no nuevo es cómo encontrar un potencial vectorial cuando la divergencia de F es 0.
cuando la divergencia de F es 0, entonces yo les dije acá, aquí estaba, si divergencia de F es 0, existe un potencial vectorial G, tal que F es igual al rotor de G. Y eso le hay que calcular quién es G. ¿Quién es G? Para poder aplicar el teorema de rotor, ¿no? Bien, revisen ese problema. Ese es un poco que no estaba como en la onda de muchos de los problemas, no sé, que aparecen. Bien, ahí tienen este otro. Vamos a ver. Tienen este unión con este. Si F es esto, calcular la integral de superficie orientada hacia el exterior directamente mediante el teorema de Gauss y el teorema de Stokes. Bien, observo que la divergencia de F también es 0. En este caso, fíjense quién es F. F es este campo. Entonces, parcial con respecto aquí es 1, parcial con respecto a Y es 1, y parcial con respecto a Z es menos 2. Entonces, 1 más 1 menos 2 más 0. Entonces, en este problema 7, vuelvo a tener el problema que la divergencia de F es 0. La divergencia de F es 0. Pero aquí estoy con una superficie dada de esta forma. Z más 3 igual a esto, con Z igual que 0, unido con todo esto que está acá. Z entre 0 y 5. Bien, observa que la divergencia de F es 0, aunque la superficie S no es cerrada, se puede añadir un disco X cuadrado más igual, Z igual a 5, de modo que se encierra en su interior de la región R. Por el teorema de la divergencia, esto vale 0, es igual a la integral sobre la superficie S más sobre la integral sobre la superficie C'. Entonces aquí trabajo y que voy a calcular la integral sobre la superficie S. Como ese primo es un trozo del plano, entonces una normal es esta, por lo tanto tengo esto que está acá. Esta normal está apuntando hacia adentro, porque estoy, fíjese, estoy, a ver en qué, ajá, estoy acá. Entonces la Z, estoy apuntando, 001, estoy apuntando hacia adentro. Estoy apuntando hacia adentro. Entonces, yo cambio el signo. ¿A dónde cambia de signo? Ajá, espérate. Ajá. Como es un trozo de plano acá, por lo tanto, esto es igual, y es igual a menos 40. A ver. N es esto. Ajá. F, el X y Z. El X y Z. Vas a hacer el X y Z con este. A ver, ¿de dónde viene este 2? El F, ¿dónde está el F? El F. Ah, no, el F es el X menos 2Z. Ok, X y menos 2Z. Entonces aquí está el menos 2. Aquí está el menos 2Z. Es menos 2Z igual a menos 10. Igual a esto que está acá. No, ahí no es que. Está bien, está correcto todo. Esto está apuntando hacia afuera. Bien. Por otro lado, debido a que la diferencia es 0, podemos encontrar un campo G. Así por el teorema de Stokes tenemos esto. Por la vía vista en el ejercicio 6 se encuentra G, por ejemplo, de esta forma. Ahora fíjense, aquí calculamos el potencial vectorial con la componente G1 igual a 0. Ustedes pueden hacerlo. Ustedes pueden hacer. Repitiendo esto, ustedes llegan acá. Fíjense, ustedes llegan acá. Pero la componente G1 es 0. La G1 es 0. Entonces, con esto van a calcular la G3. Con esto van a calcular la G2. La G2. O la G1 es 0.
Y con la G2 y la G3 y la G3 calculan. Bueno, ustedes hicieron G1 igual a 0. Con G1 igual a 0, de aquí calculan la G3 y de aquí calculan la G2. Con la parcial con G1 igual a 0. Bien, repiten ese problema y les va a dar. Observo que diferencia es 0, aunque la superficie S no es cerrada, se puede añadir este disco, de modo que S unión S' encierra en su interior la región R. Por el teorema de la divergencia tenemos esto. Ese es un trozo del plano, por lo tanto esta es la normal exterior. Y aquí tengo esto. Por otro lado, debido a que la divergencia es 0, podemos encontrar un campo G aquí, y entonces esto es igual por Stokes a esto. Por la vía vista en el ejercicio 6, se encuentra G, donde G es esto. Existen infinitas posibilidades igualmente válidas. O sea, este G no es único. Yo puedo haber hecho G3 0, puedo haber hecho G3 0, o puedo haber hecho G2 0. Aquí dice G1 0. Y esto me dio un G. Entonces dice, existen infinitas posibilidades igualmente válidas. La frontera de S consta de una sola curva, Z igual a 5 y X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. Con parametrizaciones estas. Y la integral de G sobre ese borde de S es esto que está acá. Bien. Bien. Fíjense ustedes. Bueno, una integral de superficie. Bueno, ya esos son más o menos de lo mismo, pues. Del mismo tenor, el problema del mismo tenor. Conseguir la etapa superior, no sé qué. O sea, ustedes pueden terminar de revisar. Vamos a ver, calcular esto. Vamos a ver estos de caminos. Fíjense esto para aquí quizás. Vamos a ver la 9. No, la 9 no está. Vamos a ver algo. Ajá. Fíjense el 9. Vamos a ver el 8 que tiene el 8. El 9. El 9 será limitado por el cilindro este y el plano esquiva 7 y el plano esquiva así. Hallar el flujo hacia afuera a través de ese del campo vectorial este. Campo vectorial este. No, entonces lo pueden hacer ustedes. Pero fíjense, ya vamos a ver cuál vídeo aquí interesante. Fíjense, calcular esta integral de línea del campo donde F es 2 sigmas arcoseno de X, E a la I al cuadrado, I cuadrado más neperiano de Z cuadrado más 4. Y C es el contorno del triángulo con vértices 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. Recorrido en el orden que indican los vértices, ¿no? O sea, en sentido antihorario, lo voy recorriendo, ¿no? En sentido antihorario, o sea, sentido positivo contra las agujas de reloj. Lo voy recorriendo. Entonces, fíjense, el cálculo directo de la integral de línea es muy complejo. Es muy complejo, pues hacer esta integral de línea es bastante compleja. Hay arcoseno, hay este exponencial de I al cuadrado, este I cuadrado, este neperiano. Es compleja hacer. Para ello utilizamos el teorema de Stokes. Ya ustedes están viendo allí, pues, cuando le pongan, si le sale una integral de línea, ustedes se van para Stokes. No van a hacer la integral de línea. Así como cuando en matemáticas 5 teníamos una integral de línea difícil en X, de X y de Y, nos íbamos para el teorema de Green. El teorema de Stokes es como la generalización del teorema de Green en dimensiones mayores. Pues. En dimensión mayor. Bien, entonces, como les digo, utilicen el teorema de Stokes
utilizan el teorema de Stokes. Superficie más simple que cumple el teorema de Stokes, fíjense, va a estar a la superficie que dice un contorno del triángulo convierte. Entonces la superficie va a ser esa superficie triangular. Pues vamos a ver quién me da. Con 3 puntos, yo tengo que conseguir el plano, ¿no? El cálculo directo del integral de línea es muy complejo, así que usamos el teorema de Stokes. La superficie S más simple que cumple el teorema de Stokes es el plano que pasa por los 3 vértices de ecuación esta. Ver página 26, porque en la página 26 yo les dije cómo se halla el plano cuando se conocen 3 puntos. La fórmula que tiene allí en la página 26, ustedes pueden ir a la página 26 y van a ver que dado 3 puntos, que no estén todos sobre la misma recta, eso me va a generar 2 vectores que con el otro vector voy a obtener la ecuación de un plano. O sea, 2 vectores linealmente independientes. El otro lo escribo como combinación de ellos. Voy a tener entonces la ecuación de un plano. Y en la página 26 de estas notas hice ese problema, pues, de cómo se encuentra la ecuación de un plano cuando se conocen 3 puntos del plano, o sea, 2 vectores. Bien. Por lo tanto, n de ds va a ser esto, la normal, y esto va a ser igual a 2, 2, 1, 3. O sea, esta es la z, esta va a ser la ecuación del plano por el cual pasan esos 3 puntos dados. Entonces, aquí derivan con respecto a x, derivan con respecto a y. Esta es la normal por la de ds, eso que está acá. Por otro lado, el rotor, este que está acá, este que está acá, este es el rotor. Entonces, la integral, esta, es esto que está acá, que es esto que está acá, donde de la proyección de S sobre el plano XY. Esto es esto que está acá. Por lo tanto, esa integral de línea es 2 integral entre 0 y 1, después entre 0 y 1 menos X, por esto, por lo que es D, por esto, e integral 1 menos X. Y hago esa integral y me queda menos 1/9 haciendo esta integral. Y listo. O sea, aquí lo único que ustedes tienen que saber utilizar es esto, cómo encontrar este plano que está generado por los 3 puntos, por el 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 2. Bien. Fíjense este otro ejemplo. Calcular esta integral, fíjense que volvemos a lo mismo, una integral de línea muy complicada, y la curva sobre la cual voy a hacer esa integral de línea es esta que está acá, que también se ve fea. Pero fíjense, cuando t vale 0, el punto, el r sub 0 es 1, coseno de 0 que es 1, 1 porque t vale 0 y 1. Va a ser entonces 1, 1, 1. 1, 1, 1. T vale 0 acá. Entonces esto vale 1. Cuando t vale 0 acá, esto es coseno de 0 que es 1. Y cuando t vale 0 acá. Ah, no, esto es un medio. Esto es un medio. Perdón, pi medio. Porque esto va a ser 1, esto va a ser pi medio. Esto va a ser pi medio. Entonces va a tener punto 1, 1, pi medio. Para t igual 0. Para t igual 1, coseno de 2pi es 1. Entonces 1, 1.
el coseno de 2pi es 1. Entonces esto va a ser pi medio también. Pi medio. Entonces, evalúo en t igual 0 para ver quién es R0 y evalúo en t igual 1 para ver quién es R de 1. Por otro lado, el campo es este, y seno de z, x seno de z, x por y coseno de z. Donde la primera componente es esta, y seno de z. La segunda componente es x seno de z y la tercera componente es x y coseno de z. Entonces, yo estoy viendo quién es F1 con respecto a y y quién es F2 con respecto a x. Veo que son iguales. Parcial de F1 con respecto a y es seno de z y parcial de F2 con respecto a x es seno de z también. De la misma manera veo que parcial de F1 con respecto a z es igual al parcial de F3 con respecto a x. Y que la parcial de F2 con respecto a z es igual a la parcial de F3 con respecto a y. Por lo tanto, si se verifica que es una condición necesaria para que el campo sea conservativo. Pero como estoy en R3, estoy en el espacio, no tengo al 0, 0, 0, esta broma, es un espacio que es un conjunto conexo, por lo tanto se verifica que el campo es conservativo, porque estoy definiendo el campo F está definido en R3, que es un conjunto conexo. Pues recuerden lo que le dije de conexo. Cualquier dos puntos que doy en el plano, la recta que lo contiene está enteramente contenida en el espacio. Perdón, estoy hablando en R3, en el espacio. Y se verifican estas derivadas. Parcial de F1 con respecto a y, F2 con respecto a x, F de 1 con respecto a z, F3 con respecto a x, F2 con respecto a z, F3 con respecto a y. Son las condiciones para que el campo sea conservativo. Recuerda que si el campo es conservativo, entonces la integral va a depender, al hallar el potencial, va a depender de la función potencial evaluada en los extremos. Evaluada en los extremos. Entonces, bien, el campo F es conservativo porque se verifica estas igualdades. Es un campo conservativo, lo que significa que existe un campo escalar F llamado potencial, tal que F es igual a el gradiente de F pequeña, una función potencial. Fíjense también que este es el caso de que el campo es conservativo. Fíjense los problemas anteriores que cuando la divergencia era 0, F existe un potencial vectorial G tal que F era igual al rotor de ese G. Bien, este es el campo F. Viene dada así de esta manera. Entonces, parcial de F con respecto a X es esto. Parcial de F con respecto a Y es esto. Aquí tengo el gradiente. Estoy igualando. Aquí voy a integrar con respecto a X, manteniendo a Y y a Z constante. Aquí voy a integrar con respecto a Y, manteniendo a X y a Z constante. Y aquí voy a integrar con respecto a Z, manteniendo a X y a Y constante. Entonces, integrando la primera ecuación, me queda, con respecto a X, me queda X y Z más una función constante o una función que no va a depender de la X, sino de la Y de la Z. Si esto lo derivo, parcial de F con respecto a Y, si yo derivo esto con respecto a Y, me queda X seno de Z más parcial de G con respecto a Y de IZ. De IZ. Bien. Entonces, yo voy a hacer que esto sea 0 para que me quede X seno de Z, que está acá. Entonces, si esto es 0, si parcial de Y con respecto a Y es 0, quiere decir que esto, o sea, si esta derivada da 0, quiere decir que la G de IZ no va a depender de Y, sino va a depender de la Z. Si la derivada con respecto a Y de G de IZ da 0,
es porque la G no es una función de I, sino es de Z. Entonces, G de IZ es igual a H de Z. Entonces, yo puedo escribir f de x y z como x y seno de z más h de z. Más h de z. De la misma forma, trabajo con parcial de f con respecto a z. Aquí hago parcial de f con respecto a z. Aquí. Entonces, parcial de f con respecto a z va a ser x y coseno de z más h' de z. Entonces, aquí la tengo. X y coseno de z más h' de z. Pero parcial de f con respecto a z la tengo acá. Parcial de f con respecto a z la tengo acá. Entonces, esto que está acá lo igualo a esto que está acá. A x y coseno de z. Entonces, se me van las x y coseno de z y me queda que h' de z es igual a 0. Entonces, eso quiere decir que h de z es una constante. Es una constante. Esa constante la puedo llamar 0, la puedo llamar lo que sea. Entonces, la f de xy, la f de xy que es igual a x seno de z, entonces, toda esta constante la puedo llamar 0 o c, lo que sea. Y me queda esto que está acá. Si la llamo 0, me queda que la f de xy seno de z más c, a la constante c. Aquí tengo la constante c, a la constante c. Entonces, ya calculé, allí he calculado un potencial. Ya sabemos que el campo F, este, es conservativo. Así que existe una F pequeña, tal que el campo vectorial F grande es el gradiente de un F pequeña o equivalentemente esto que está acá. La diferencial de F es I seno de Z de X más X seno de Z de Y más X de Y coseno de Z de Z. Bien, ya hemos calculado f de x y z, que vale esto, que está acá abajo. En vista que f es conservativa, la integral y es independiente de la trayectoria. Y fíjense, la trayectoria es esta, aquí está dada la trayectoria. ¿Dónde está? Aquí está dada la trayectoria. Para t igual 0, r de 0, les dije yo que era 1, pi medio. Entonces aquí tiene r de 0, 1, pi medio. Y para 1, donde tengo la R, ajá. Se me fue. Ajá. Ajá. Y ahora para 1, tengo coseno, va a ser 1, va a ser 2 pi medio. 1, 2 pi medio. Entonces va a tener aquí, perdón, porque puse 1, 2 pi medio. Aquí está. Entonces, este integral va a depender del potencial F evaluado en 1, 2 y medio, menos evaluado en este punto, donde F es esto que está acá. Esto que está acá. Puedo tomar la constante igual a 0 si quiero. Bien. Entonces, es esto que está acá. Entonces, evalúo esa diferencia, el valor acá menos el valor acá, y eso me da la integral. Y estamos resueltos. Entonces, fíjense, el hecho de que el campo sea conservativo, le dije yo, eso quiere decir, hay varias equivalencias, que si se integra sobre un camino cerrado, esa integral es 0. Si integra sobre un camino abierto, entonces la integral va a depender de los extremos del camino, como estoy viendo acá, esta integral dependió de la evaluación del potencial en el punto de salida y en el punto de llegada. Pues. El del punto de llegada menos el de salida, ¿no? Evaluado en la función potencial. Es poderosísimo este resultado. Si el campo es conservativo. Entonces, decir que el campo es conservativo es decir todas esas cosas. Pues. Es decir que el rotor es 0, es decir que puedo encontrar una función potencial de manera que el campo sea el gradiente de un potencial.
y que las integrales de línea dependen de los puntos de llegada y de salida de la curva, y si la curva es cerrada, entonces esa integral va a ser 0. Bueno, entonces fíjense, ya ahí está más o menos. Aquí está otro problema, lo pueden ver, pueden terminar de mirar eso. Pero aquí está delineado el examen. Ya ustedes entonces sabrán, pues, ¿qué es el examen? El examen es calcular el flujo a través de una superficie, ¿no? Utilizando bien el teorema de Stokes, o bien el teorema de la divergencia, o bien haciendo el cálculo directo. El cálculo directo. Esa es una pregunta, ¿no? Le puedo mandar allá también una pregunta con campo vectorial, con campo escalar, como ya vimos. Le puedo mandar a hacer una integral de línea complicada, donde esa integral de línea a lo mejor la tienen que hacer utilizando el teorema de Stokes, pero también traten de chequear si la integral de línea también es complicada, pero el campo es un campo conservativo, entonces tienen que hallar el potencial, que es hacer este problema, pues, hacer el problema anterior, pues, es hacer este problema. O sea, fíjense, esta integral de línea es complicadísima, pero el campo es conservativo. Entonces, si el campo es conservativo, entonces la integral de línea se facilita. No hay que hacer la integral de línea, sino conseguir el potencial F, que lo consigo aquí, y evalúo la integral en el potencial en el punto R de 1 menos el potencial en el R de 0, donde el R de 1 y el R de 0 son el comienzo y el final de la curva, de esta curva. Va a depender de los extremos de la curva. Entonces, ustedes evalúan el potencial F correspondiente al campo F grande en los extremos de la curva. O sea, ustedes calculan el potencial F, entonces esta F, el gradiente F grande, va a ser igual al gradiente de este. Por lo tanto, esta integral va a ser igual a evaluar el gradiente de F, a la F, que es el potencial, en R de 1 menos R de 0, que son el punto inicial de la curva R y el punto final de la curva R. O sea, esta que está acá. Está dada acá. No, está dada acá. ¿Qué pasa? ¿Se me fue? No, está dada acá. No, perdón. Está dada acá. Acá. Entonces, esta integral depende si hay el potencial F, y la integral va a ser R, F, el potencial evaluado en 1 menos evaluado en 0. Aquí está. O sea, esto evaluado en el 1 menos evaluado en el 0. La F. Bien, con esto termino. Pues bueno, me ha costado bastante buscar ejercicio, ejemplo. Yo mismo tenía esto un poco medio olvidado. Entonces, esto se usa mucho en mecánica fluida. Esto es una herramienta muy importante, porque estos son problemas de circulación, de fluido, de flujo a través de una superficie. Esta es una materia básica para los estudiantes de mecánica fluida. Pues. Manejar todo esto de los campos vectoriales y todas estas integrales, todos estos teoremas. Claro, yo traté de meterle otras cositas allí, pero bueno, estoy contento más o menos con lo que hemos hecho. Bueno, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cómo se siente para el examen? Bueno, profe, hay que terminar de repasar, pero todo se parece bastante, yo creo.